Un informe de las Naciones Unidas advirtió recientemente sobre las consecuencias irreversibles que podría tener el calentamiento global de la Tierra. Instó a los gobiernos a tomar partido en este tema y advirtió sobre los logros que las metas que no se cumplieron últimamente y una serie de efectos climáticos, eventos climáticos que tendrían mucho que ver con esto. Vemos un informe y después agregamos un poco más de información sobre este tema. El último informe del panel de expertos de la ONU sobre cambio climático alerta sobre las consecuencias irreversibles del calentamiento global de la Tierra, instando a los gobiernos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de forma drástica y responsabilizando a la humanidad por su accionar sobre el planeta. La primera parte de este documento, elaborado por 234 científicos de 195 países, advierte que si el calentamiento sigue creciendo al ritmo actual por culpa de las emisiones de gas efecto invernadero, se alcanzará un alza de las temperaturas mundiales de 1,5 grados centígrados en 2030 y a fines del siglo podrían superar los 2 grados con consecuencias irreparables para el planeta. La suba del nivel del mar, la extinción de especies y otros puntos de inflexión de dramático impacto como el deshielo de los casquetes polares o la muerte de la selva del Amazonas. There is no denying that some of the impacts are irreversible on centuries, on timescales of centuries to come, and this is really important to know also that climate change is a fact. It's already happening. It's, no matter what, not going to go away. So adapting to climate change is something as a policymaker you will probably want to keep in mind. Incluso, limitando el calentamiento a 1,5 grados, los eventos climáticos extremos aumentarán de forma inédita, tanto por su magnitud, frecuencia, ubicación o momento estacional. Los dos objetivos del Acuerdo de París, firmado en 2015, apuntaban a limitar el aumento del calentamiento global, inducido por el hombre a un nivel muy inferior a 2 y continuar con los esfuerzos para limitarlo en 2030 a 1,5. El planeta ya alcanzó los 1,1 grados más de temperatura y sus consecuencias ya son visibles. Las más recientes, olas de calor sin precedentes en Estados Unidos y Canadá, diluvios y trágicas inundaciones en Alemania y China e incendios forestales sin control en Grecia y Turquía. And then also the report for the first time making a quantitative address of the climate extremes. So basically we are increasing climate extremes very significantly and very fast. The fires in the heat wave in Canada, fires in California, floods in Germany, floods in China, droughts in central Brazil, make it very, very clear that climate extremes is having a very heavy toll in the socioeconomic system. No hay tiempo para esperar ni lugar para excusas, reclamó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. A menos de 3 meses de la cumbre del clima que se celebrará en noviembre en Glasgow, solo la mitad de los gobiernos revisaron hasta ahora sus objetivos iniciales de reducción de emisiones consensuados en 2015 en París. Tras conocerse las conclusiones de los expertos de la ONU, Cuba, Jamaica, República Dominicana, Islas Fiji, Maldivas y decenas de países insulares, especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático, pidieron al mundo una pronta reacción, insistiendo en la necesidad de adoptar medidas radicales para limitar el calentamiento global. I think what's also important is to understand the politics of this, because when governments know the crisis that we're facing, why are they not acting? I mean, they acted with COVID and they spent $15 trillion on the recovery from COVID, and a lot of that $15 trillion wasn't green. They could have dealt with COVID and the climate crisis together.
They missed that opportunity. They can't miss that opportunity again. La segunda parte del informe del Comité de Expertos de Cambio Climático, cuya difusión está prevista para febrero de 2022, mostrará el impacto del aumento de la temperatura global y cómo la vida en la Tierra se verá transformada en menos de 30 años de manera irremediable. Una tercera entrega, dispuesta para marzo del año entrante, abordará las soluciones posibles, aunque, según subrayan sus autores, el camino a seguir es impulsar la transición a energías más limpias y a una economía descarbonizada. Es interesante que hasta en los escenarios más optimistas el calentamiento global va a seguir en crecimiento en las próximas décadas. De hecho, el mejor de todos los escenarios plantea que hasta el 2050, recién en el 2050 podría empezar una reducción. En este caso no llegaría o llegaría apenas al 1.5% de la temperatura, 1.5 grados de la temperatura, lo cual ese es el objetivo que se puso en el Acuerdo de París. Realmente el resto de los escenarios son bastante preocupantes y no van en dirección a esto. Así que es interesante seguir el tema porque lo estamos viendo en estos climas extremos que vimos en China, en Alemania, en Estados Unidos, incendios, grandes lluvias que impactan directamente y de lleno a nuestra sociedad. Sí, y además si uno revisa, va viendo cómo esta secuencia de informes va marcando cómo se va fracasando en las metas que se habían impuesto anteriormente, que no se cumplen porque justamente tampoco se cumplen los compromisos que se reclaman. Un aspecto donde sí se ve que hay un avance es el tema de los combustibles fósiles, el reemplazo de los combustibles fósiles por la electricidad, por ejemplo, para la movilidad automotriz. Prácticamente todas las grandes empresas fabricantes de autos en el mundo se están preparando para esto. El horizonte es que de acá a 2030 se reemplazaría buena parte, si no el total, del uso de combustibles fósiles y ahí tenemos la importancia del litio también, ¿no? Claro, Litio en Bolivia. Exactamente. Por eso la mirada tan especial que están teniendo las automotrices sobre el tema litio, porque se está pensando y se está trabajando ya en ese tema. Sí, entiendo que es el litio y el cobre, ¿no? Porque también implica una mayor cantidad de cables de cobre para transportar la energía. Sí, ¿no? y también está planteado un reemplazo de autopartes por autopartes más livianas también, porque esto tiene que ver con la electromovilidad también para facilitarle, tendrían que ser vehículos con menor peso que los actuales, entonces ahí también hay un reemplazo de algunos elementos por otros minerales más. Sí, fue paradójico también el impacto de la pandemia en este tema, porque hasta la llegada de la pandemia el paradigma ideal era el transporte público, ¿no? Trenes, colectivos, ómnibus, tranvías, etcétera, que era, mucho más económico, mucho menos contaminante, mucho más eficiente, como en las ciudades europeas. Ahora, la pandemia convirtió al transporte público en un lugar de mucho contagio, digamos. Entonces ahí hay y volvió y se reimpuso de nuevo el transporte individual, bicicleta, moto, auto. Se dio marcha atrás en ese proceso.